listos para avanzar con esta serie de temas que traemos estos domingos acerca de soteriología. Soteriología, doctrina de la salvación. Ya vamos, hermanos, por el mensaje número 8. Ahí vamos avanzando, veamos unos 4 mensajes, inicialmente ampliando un poquito lo que es esta parte soteriológica. Pero comenzamos ya a mirar lo que se conoce como el Ordo Salutis, o el orden de la salvación. Y en esa parte comenzamos a ver un primer tema que es el previo conocimiento de Dios. Y decíamos que esta parte nos habla del amor de Dios, la intimidad de amarnos Dios antes de la fundación del mundo. Veamos un segundo punto, y estamos en ese segundo punto, que es la elección, o lo que se conoce como la predestinación. Decíamos que la diferencia no es mucha. Muchos toman la elección como para ser salvos y la predestinación la usan como para algo que Dios nos ha destinado a hacer, pero realmente yo entiendo que es lo mismo, por eso lo tomo igual. Veamos una primera enseñanza ahí, es la base bíblica sobre la elección. Veamos símbolos bíblicos de la elección, y a eso ya veíamos características de la elección o la predestinación, veíamos 7, se las quiero mencionar. La elección es una expresión de la soberana voluntad de Dios. La elección es necesaria debido a la depravación humana. La elección nos muestra el trasfondo de la gracia de Dios. La elección nos habla de la incondicionalidad de Dios. La elección nos habla de la inmutabilidad de Dios. La elección nos habla de la gracia irresistible de Dios y nos habla de la justicia de Dios. Antes de entrar, hermanos, a mirar lo que se conoce como prejuicios que tienen contra esta doctrina, los ataques que nos hacen a nosotros, vamos a mirar un cuarto punto allí de la elección, y es el propósito de la elección. Es decir, ¿cuál es el propósito detrás de la elección? ¿Para qué Dios nos elige? Entonces ahí donde algunos dicen, bueno, predestinación es antes, ¿no? Destino. Entonces, antes Dios nos ha dado un destino, y eso es lo que vamos a ver ahora en esa lección. ¿Cuál es ese destino? ¿A qué nos llama el Señor o nos ha predestinado? ¿Para qué? Entonces, la elección o la predestinación son, por lo menos vamos a mirar hoy 4 cosas: para ser salvos, para ser santos, para ser adoptados, para cumplir su voluntad y para la alabanza de su gloria. Es decir, 5 cosas vamos a ver hoy. Propósito de la elección número 1: ser salvos. Eso es obvio. ¿Para qué nos ha predestinado el Señor? ¿Para qué nos ha elegido? ¿Cuál es el propósito de la elección? Bueno, salvar personas. De hecho, hermanos, si el Señor no elige, no puede salvar. ¿Cómo va a salvar el Señor si la idea no es salvar a todo el mundo? Esta mañana mirábamos eso en la primera charla y la gente siempre se asusta, pero hablando de la misericordia de Dios, veíamos cómo Dios no tiene misericordia de todos, para la salvación, obviamente. Para la gracia común, tiene misericordia de todos, hace llover. Vea, está lloviendo, no solamente sobre justos, sino también sobre injustos. Aquí estamos adorando a Dios y nos cae la lluvia. Allá están cantando música secular, tomando, y les cae la lluvia. Es decir, ese se llama la gracia común, hace llover sobre justos e injustos. Pero en cuanto a la salvación, allí sí Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y por eso es que nos ha elegido a nosotros para la salvación. Entonces vamos a mirar ese propósito en Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 14. Segunda de Tesalonicenses 2, 9 al 14. Mire lo que nos diría. Inicuo, está hablando aquí del anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden. ¿Ve? Es decir, este hombre, este anticristo que va a aparecer con todo tipo de señales, va a ser para que
aquellos que se pierden crean en él. Dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, esta gente no recibió el amor de Dios para ser salvos. Como no reciben el amor de Dios para la salvación, van a recibir un espíritu engañoso. Dice el versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ojo con esto, hermanos. Yo sé que esto es duro, pero si una persona, conociendo la verdad, no puede aceptarla, no puede recibirla, fácilmente tiene un espíritu, un poder en ella que es engañoso, que lo lleva a creer la mentira y rechazar la verdad. Eso es lo que pasa. Ahora, ¿con qué fin? Note lo que dice el verso 12, versículo 11. Bueno, esto es duro, hermano. Voy a leer desde el 10. Con todo engaño e iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. ¿Quién les envía el poder engañoso? Dios. Es decir, Dios, hermano, ¿dónde era que yo lo compartía? Creo que era aquí hace 8 días. ¿Cómo es posible que Job, recibiendo todo el mal y entendiendo que fue Satanás, él diga, recibimos de Dios el bien y no el mal? Él entendía que Dios había enviado ese mal, porque él comprendía que Satanás es solamente un instrumento de Dios, pero que el único que envía en este caso es Dios. Por eso aquí dice que Dios envía un poder engañoso para que crean la mentira. 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero ahora, versículo 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. ¿Lo vio? ¿Para qué la lección? Para salvación, dice Pablo. De que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. La elección o el escogernos es para salvación. Así que los demás que se pierden y se van con el diablo y no pueden creer a la verdad, pero sí se ensañan en creer la mentira y que Dios les permite un poder engañoso, porque ellos no son elegidos. No son elegidos para la salvación. Lo vamos a ver después, la doble predestinación. Son elegidos para la condenación. En el sur, era que veíamos el sur, pues, ya me acordé. Y luego dice, mediante, obviamente, escogidos para la salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Os llamó. Luego vamos a hablar de ese llamamiento, pero hasta aquí estamos hablando de la elección. Elegidos para la salvación. Segunda Timoteo 2:10. Creo que de cada uno tengo 3 versículos. Segunda Timoteo 2:10 dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Pablo está diciendo, yo todo lo soporto. No importa lo que me pase, que me persigan, que me metan a la cárcel, que me quieran matar, me apedreen. Yo lo soporto todo, pero ¿por qué? Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Se da cuenta? Es decir, los escogidos, Pablo soporta cualquier situación. Nosotros venimos aquí a Tuluá y puede ser que haya pasado lo que haya pasado. Uno pudiera decir, como dijo Pablo, yo todo eso lo soporto. ¿Por qué? O como diría en otra oportunidad, porque Dios tiene pueblo en esta ciudad. Dios tiene pueblo aquí en Tuluá. Y no importa lo que pase, lo soportamos por amor a esos escogidos para que ellos también, dice, obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Así que, hermanos, la iglesia debe permanecer, a pesar de lo que le pase, la iglesia debe sostenerse, la iglesia debe soportar cualquier situación adversa que venga. ¿Por qué? Por amor a los escogidos. Y obviamente entendemos que ese amor para los escogidos inicial sería pues la edificación, pero aquí está diciendo para que ellos también no tengan la salvación. Así que Pablo está mirando que hay unos escogidos, o por lo menos lo saben, que no han venido a la salvación. Y por eso él soporta. Entonces los escogidos son para salvación.
y el otro, Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5, 8 al 10, leo lo siguiente. Pero nosotros que somos del día, ya somos salvos, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira. Esa palabra nos ha puesto, yo quiero tomar como que nos ha escogido. Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Entonces claramente vemos en la Biblia que el primer propósito de la elección es la salvación. Dios no nos puso para ira. Esta mañana que yo compartía, no sé si alguien vio el tema, cómo la ira de Dios va a ser derramada en todas aquellas almas que van al infierno. Y es impresionante, serán resucitados, dice, para condenación. Y por eso dice aquí que Dios a nosotros no nos puso, no nos ha escogido para ira, sino que lo hizo para que alcancemos la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, número uno y sencillo. ¿Por qué? El porqué de la elección, hermanos, somos elegidos para la salvación, para ser salvos. Bueno, se quedará ahí, pero no se queda ahí. Número dos, la elección o la predestinación tiene un propósito que mucha gente no lo entiende. Y es que busca que nosotros seamos santos. Propósito número dos, ser santos. Propósito número uno, ser salvos. Propósito número dos de la elección, ser santos. Podría decir que la santidad es la evidencia de la elección. Ojo con eso. La santidad es la evidencia de la elección. Alguien puede, como decimos, cacarear de que es escogido. Pero si él no vive en santidad, no está evidenciando un propósito de la elección. Porque Dios nos ha elegido no solo para salvarnos, que es donde la mayoría de la gente se queda, sino que además nos ha elegido para que seamos santos. Y vamos a mirarlo muy clarito en Efesios 1, 3 y 4. Tan claro, amado hermano, como nos vemos ahora. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Note acá, según nos escogió, ahí está la elección. Nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Para qué la elección? ¿Cuál es el propósito de la elección número 2? Ser santos. Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. No nos eligió, no nos escogió porque éramos santos. Nos escogió para que fuéramos santos. Así que es muy importante ese punto. En primera de Pedro 1, 1, 2 vemos algo similar. En primera de Pedro 1, 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, es decir, todos los creyentes que fueron esparcidos en estas regiones, les dice: elegidos, otra vez escogidos, la elección, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sean multiplicados. ¿Cómo fuimos elegidos? Según la presencia de Dios, lo manejamos hace 8 días, pero aquí dice: en santificación del Espíritu. La elección, hermanos, tiene que ver con una obra santificadora del Espíritu. En la medida que Él nos ha elegido y nos trae a la salvación, nos pasa a la santificación. Eso es lo que está diciendo, en la santificación del Espíritu. Ahora, todo esto, hermano, lo podemos ver en Romanos 8:29, que se conoce como la cadena de oro de la salvación o el ordo salutis, allí lo vemos. Y una parte, y es fundamental, versículo 29, Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, ya lo hemos visto, también
los predestinó, o la elección, y aclara para qué, cuál es el propósito. Esto es claro. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para ser conforme a la imagen de Jesús. Entonces nosotros aquí podemos ver, cuando tomamos Romanos 8:29 y Efesios 1:4, podemos decir que es lo mismo, elegidos para ser santos, elegidos para ser como Jesucristo. Así que, ¿cómo somos santos nosotros? Cuando más y más nos vamos pareciendo a nuestro Señor Jesucristo. Por eso nosotros, creo que usted lo tiene claro, creemos en una santidad posicional o una santidad ya establecida, somos santos, pero también creemos en una santidad progresiva. Y esa santidad progresiva es la que nos va a llevar cada día a ser como Jesucristo. De donde una persona que ha sido elegida o predestinada para la salvación lo evidencia cuando él cada día se parece más y más a Jesús. Amén. Ahora hagámonos la pregunta. ¿Estoy creciendo yo en esa gracia de ser más como Cristo? ¿Estoy creciendo yo en esa virtud de cada día ser más santo? ¿O estoy igual? ¿O antes voy al contrario? Voy decreciendo. ¿Cómo es mi vida espiritual, hermano? Al final yo quiero orar por las parejas. En Cali lo hicimos y había algunas personas estaban un poco, ¿cómo se dice? Sentimentales por algo que compartí, que quiero hablar ahora. Propósito de la elección. ¿Para qué el Señor nos ha elegido, hermano? Y por eso le dije, yo me voy a demorar aquí, no tengo prisa. La elección o la predestinación es para ser salvos, es para ser santos, pero número 3, es para ser adoptados. Aunque ya hemos hablado de la adopción, pero busca eso también. Él nos ha elegido para adoptarnos. Y eso lo vemos, miremos otra vez Efesios 1, pero 4 y comentémoslo con el 5 porque ahí está. Hermano, la elección, y esto es muy bonito, tiene que ver con la adopción. Es decir, no podemos quitar la adopción de la elección. Porque cuando veíamos la adopción decíamos que usted y yo entendemos el término, adoptar. Y cuando se adopta, se elige. Entonces la elección va impresa allí la adopción. Porque si hablamos de que el Señor nos ha elegido para adoptarnos. Nos ha adoptado, pero ese adoptado para ser sus hijos implica que nos ha elegido. Es decir, que no ha adoptado a todos, no ha elegido a todos. Así que es muy importante esta parte y por eso lo conecta Efesios 1, 4 y 5. Dice, según nos escogió en Él, otra vez en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Pero ¿cómo nos escogió? En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Hay mucho que decir, porque fue la voluntad de Dios, fue el puro afecto de la voluntad de Dios, que Él nos adopta para ser parte de su familia. La adopción, hermano, no sé por qué la gente se enreda, pero para mí la adopción es la evidencia más grande de una elección o de una predestinación. Porque es que cuando se habla de adopción, automáticamente viene a la mente la elección. Porque como yo le dije, cuando alguien quiere adoptar un niño, va a una casa de adopción o como se llame eso allá, y ahí hay muchos niños. Y entonces creo que hoy están adoptando también perros y gatos, me parece, y también hay un lugar donde están. Y usted vaya y los mira a todos y al final dice ese. No los coge a todos, no los elige a todos. Pero mire lo que dice aquí, fue el puro afecto de la voluntad de Dios mediante Jesucristo. Dice que Él nos escogió en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Tú y yo fuimos adoptados hijos de Dios y esto hace parte de la predestinación. Predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. En Romanos 8:15 entonces y Gálatas nos hablan de esa adopción, que ya lo hemos visto acá, pero déjeme lo leo rápido. Pues no habéis recibido, Romanos 8:15, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre.
Habíamos dicho aquí que ese término Abba es un término familiar, donde ya no digo yo, Él es padre de toda la raza humana, sino que ahora puedo decir, Él es mi padre. La palabra Abba es mí, me pertenece. Y es esa palabra balbuceada por un niño. Yo me acuerdo de mi hija Angie, que ella me decía, papá, mi papá. Cuando comenzaba a hablar, ¿no? Entonces más o menos es lo mismo, podemos llamarlo a Él mi padre. Algunos le dicen papito, mi papito. Papito Dios no, porque eso es diferente. Es una redundancia allí. Pero se le puede llamar papito si quiere, mi papá, mi padre. Entonces me pertenece a mí. Esa es la idea. Gálatas 4:7 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo vino a cumplir su tarea de morir en la cruz por nosotros para que recibiésemos la adopción de hijos. Si Cristo no hubiera venido a morir por nosotros, no hubiéramos recibido la adopción. Fuimos adoptados, hermanos, porque Dios así lo quiso. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vosotros, a vuestros corazones, el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ahora note esto, hermanos. ¿Qué es la adopción? Cualquiera puede llamar a Dios Padre, pero no todos que llaman a Dios Padre tienen el espíritu de adopción. O en otras palabras, ¿cómo Dios sabe que ese es su hijo adoptado? Déjeme decirlo en esa manera porque Dios claro que lo sabe. Pero la pregunta, ¿cómo lo sabe? Por el espíritu de adopción que está en él. ¿Cómo Dios puede decir, ese no es mío, así me diga mi Padre? Porque en él no está el espíritu de adopción. Es decir, Dios nos elige y nos predestina, y ahí, en esa elección, Él nos da el Espíritu Santo, que lo llama el Espíritu de adopción. Y por ese Espíritu de adopción que está en nosotros, es que podemos llamarle mi Padre. Ahora hay gente que no tiene ese Espíritu de adopción y le puede llamar Padre. Como la gente dice, todos somos hijos de Dios. Ellos creen eso. Pero el Señor nunca los va a reconocer porque no hay una elección para ser adoptados. Así que, hermanos, hay un sello muy precioso. En otras palabras, sería a todos los que creyeron, Dios les dio el sello del Espíritu Santo para ser propiedad de Dios y para caminar con Él. Por eso, cada vez que veo estos textos, yo pienso en las 5 vírgenes prudentes. ¿Cuál fue la diferencia con las insensatas? Usted ve que no había mucha diferencia, pero la única diferencia era el contenido. Todas tenían las ropas blancas, todas eran vírgenes, todas estaban esperando que viniera, hacían todo igualito dentro de la iglesia. Pero cuando vino el Señor, ¿por qué 5 se fueron y las otras no? Por contenido. Dice que estas tenían aceite y sus lámparas encendidas. Las demás, el aceite que decía que tenían, se les acabó. Se quedaron sin aceite. Eso fue lo único, no había luz en ellas. Es decir, la obra de Dios no estaba en esos corazones. Y entonces las lámparas que tenían eran una similitud, eran una apariencia, era un esfuerzo del hombre que se acaba. Todo esfuerzo del hombre se acaba, pero en cambio la lámpara del Señor, la luz de Cristo, siempre va a permanecer, nunca se va a apagar. Esa es la diferencia entre un verdadero creyente y uno falso. ¿Para qué hemos sido entonces nosotros predestinados o elegidos? Para ser salvos, para ser santos, para ser adoptados. Número 4, espero que le guste para cumplir su voluntad. Fuimos elegidos para cumplir la voluntad de Dios. Se da cuenta que cuando uno comienza a ampliar un poquito estos temas de la elección, ya se va cayendo todo aquel andamiaje que nos han querido mostrar. Usted se cree elegido, salvo, siempre salvo. Usted cree que es predestinado. Espera un momentico, porque esto lleva, hermanos, mucha tela que cortar. El verdadero elegido es santo, si no, no es elegido. El verdadero elegido sabe que ha sido adoptado. Tiene una familiaridad con el Padre, el Espíritu Santo está en él. Y sobre todo, el que es elegido, él tiene un propósito de cumplir la voluntad de Dios.
¿Dónde está eso? Miremos Jeremías 1, 4 al 7. Vamos a tomar el ejemplo de Jeremías, que precisamente estamos en la lectura de Jeremías. Jeremías 1, 4. Dice, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué. Ahora esa palabra ahí, santifiqué, nos habla de una separación. El Señor lo ha separado. Antes que naciese te conocí, antes que naciese te santifiqué. Antes de nacer te di por profeta a las naciones. Ahora note, y yo dije, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. Él está excusándose, ¿no? ¿Cómo así que me dio por profeta a las naciones? Yo ni siquiera sé hablar. Es decir, yo soy muy tímido, a mí me da pena hablar delante de la gente. Se equivocó, yo no, ¿cómo así, Señor? Verso 7, y me dijo Jehová, no digas soy un niño. No digas soy un niño. ¿Por qué? Porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Dios santificó o separó o eligió o lo apartó o lo consagró como quiera a Jeremías con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Todo lo que te envíe irás, a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. En otras palabras, tú vas a cumplir la voluntad de Dios. ¿Usted pensaba que Dios nos iba a elegir para salvarnos y ya? Dios nos eligió para santificarnos, y eso hace parte de la voluntad de Dios. Dios nos eligió para ser adoptados, está ahí muy bien, pero Dios nos eligió para que cumplamos su santa voluntad. Así que tú y yo debemos buscar, indagar cuál es la voluntad de Dios para cumplirla. Porque si no, hermanos, no hay elección. No hay elección sin un cumplimiento de la santa voluntad de Dios. Jeremías lo estamos viendo, ahora miremos el otro. Hechos 9:13, que es la experiencia de Pablo. Hechos 9:13. Entonces Ananías respondió, ahí Pablo ya Dios lo ha derribado, ¿no? Algunos dicen del caballo, la Biblia no dice caballo, pero bueno, ya Dios lo derribó, ya le quitó la arrogancia, ya Pablo allí ya dijo, Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, Señor, ¿qué quieres que haga? Ya él estaba en un lugar, en una casa, pero estaba ciego. Entonces el Señor le habla a Ananías y le dice que vaya y ore por él. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, ¿cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Ay, ¿tú quieres que yo vaya? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero note, el Señor le dijo, ve. Póngale que lo que dice el Señor, porque instrumento escogido me es este. Note la palabra escogido. Instrumento escogido me es este. Sí, Pablito, sí, fuiste escogido por Dios, ¿para qué? Para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Pablo fue escogido para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Pablo, cuando da los testimonios en Hechos 22, en Hechos 26, él dice, yo no pude rehusarme. Yo vi esa visión y él me encomendó y me dijo que hiciera, que yo ahora soy apóstol a los gentiles. Yo no puedo tirar por el suelo esa obra que él me dio. Yo vivo para hacer la voluntad del Señor. Hermano, la elección implica que Dios nos puso a hacer algo y que nosotros debemos obedecer. Que si tú y yo no obedecemos, ¿cómo puede haber elección? Y el texto claro obviamente se encuentra, ya lo habíamos visto, pero otra vez, Primera de Pedro 1, 1 y 2. Primera de Pedro 1, 2 mejor. Vea otra vez, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y si quieres subraya ahí, ¿para qué fue elegido? Para obedecer, elegidos para. Es muy importante ese para. Nosotros no fuimos elegidos por obedecer, que es lo que el arminianismo nos grita, ¿no? Previo conocimiento, Dios vio allá y él vio que él iba a creer, él vio que iba a obedecer, él vio que iba a servir y por eso le eligió. No. Dios nos eligió a nosotros desde antes de la fundación del mundo. Dice que en santificación del Espíritu, pero ¿para qué lo hizo? Para obedecer.
Nos eligió para que obedeciéramos. Entonces ahora ya estamos ajustando las correas en nuestras vidas. ¿Cuánto obedezco yo? ¿Cuánto me someto yo a la voluntad de Dios? Porque dependiendo de eso entiendo yo la elección. Ahora yo fui elegido, gloria a Dios, sí. Por esa elección Él me salvó, gloria al Señor. Pero también por esa elección me lleva a una vida santa. Me lleva a ser adoptado, pero me lleva a que sea obediente. Así que si en mí no hay obediencia, mi amado hermano, ¿cómo puedo decir yo que soy elegido? Y número 5, en quinto lugar, fui elegido para la alabanza de su gloria. Fui elegido para alabanza de su gloria. La elección entonces cumple el fin de todo y es la gloria de Dios. Todo Dios lo hizo para su gloria. Todo lo que Dios hace busca la gloria. Así que la elección o la predestinación es para Dios ser glorificado. Eso tenemos que tenerlo claro. Nos elige para ser salvos. El problema es que habíamos pensado que la elección implicaba solamente salvación. Pero ahora vemos que la elección implica mucho más: santificación, que la elección implica adopción, que la elección implica obediencia y que la elección implica la gloria de Dios. Esto tiene que ver con la gloria de Dios. Vamos a mirar los pasajes que nos hablan así. Y es Efesios 1, 11 y 12. Efesios 1, 11 y 12. Dice: en Él asimismo tuvimos herencia. Otra vez está hablando de Jesús. En Él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Fuimos predestinados porque Él así lo quiso. Pero versículo 12, a fin. Pues esa palabra a fin es con el propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Para qué fuimos predestinados? Según la voluntad de Dios, a fin, y esa palabra a fin es con el propósito, o con el fin, o con, en este caso, el cumplimiento de esa predestinación, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Usted sabía eso? Que la elección implica reconocer la gloria de Él, exaltar su gloria. Por eso la iglesia se tiene que reunir constantemente a darle la gloria a Él. Debemos vivir siempre para la gloria de Él. Y vivimos para la gloria de Él cuando hacemos su voluntad y no la nuestra. Nosotros no estamos aquí, hermanos, para que Dios nos permita o nos lleve a cumplir nuestros caprichos tontos. Nosotros estamos aquí, hermanos, para cumplir los deseos de su voluntad. Y eso le glorifica a Él. Todo lo que hacemos le glorifica. Tenemos que tener cuidado de cada paso que damos, cada decisión que tomamos, si esto está dándole la gloria a Él. Y solamente le da la gloria a Él cuando traemos los puntos anteriores de su voluntad. Texto muy conocido y obviamente tiene que ver con la elección. Romanos capítulo 11, verso 33. Pero antes de leerlo, entendamos. Cuando yo pasaba por Romanos capítulo 11, podíamos ver y llegábamos a esta parte de exaltación, o se llamaba doxología, y allí decíamos nosotros que es impresionante, porque precisamente Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11, su mayor parte está hablando de la salvación o la elección de Dios al remanente de Israel. Y son pasajes que hablan de la predestinación, no para todos, sino para el remanente. Pero luego había hablado antes, en el Romanos capítulo 8, habíamos visto la predestinación para los gentiles. Y después de que viene hablando de todo este tema de salvación y de elección, él concluye de esta manera. Romanos 11, 33 al 36. Dice, vea, oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Es decir, todo esto que Dios hizo de los dos pueblos, uno solo, y que Dios trajo salvación tanto al judío como al gentil. Y esto es profundo y esto hace parte de la riqueza de Dios para exaltarlas. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y esto es un signo de admiración. ¡Oh! Cuán insondables son tus juicios. No tienen fondo.
Cuán inescrutables sus caminos. Los caminos de Dios no hay manera de saberlos, de conocerlos. Son muy grandes los caminos de Dios. Luego dice, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Cómo? Por eso en Romanos 9, ¿y qué haces tú tratando de venir y contender contra Dios? Dios tiene misericordia del que quiere tener. Dios elige al que quiere elegir. Dios de la misma masa hace un vaso para honra, otro para deshonra. Romanos 9. Y entonces se levantará alguien a decirle a Dios, ¿por qué? Entonces dice Pablo aquí, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Podrá alguien darle a Dios algo para que sea devuelto? Y luego dice, no, ¿por qué? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. ¿Sí? Todo, hermanos. Por eso este último punto, hemos sido elegidos para darle la gloria a Dios, implica todo, porque el hombre fue creado para darle la gloria a Dios, porque el hombre fue salvo para darle la gloria a Dios. ¿Y por qué? Note acá, de Él, ahora vamos a pensar en la salvación y todo lo que implica la adopción, es de Él, por Él, Él es el autor y para Él. ¿Alguien pudiera decir, Dios es egoísta entonces? Me acuerdo las palabras de José Romero una vez que lo entrevistaban y comenzaron a preguntarle, bueno, y usted antes hacía mucha música religiosa, pero ahora vemos que está haciendo música secular también. Y él dice, ¿es que acaso Dios es egoísta? Dijo, yo no puedo creer en un Dios así, que sea tan egoísta que quiera que solamente se le cante a Él. Eso me parece ser muy egoísta. ¿No conocen a Dios? Y entonces alguien dice, pero ¿cómo? ¿Cómo así que Dios hace todo para Él? ¿Cómo así que Dios hace todo para su gloria? ¿Egoísta? Pues sí, dígale egoísta, claro, porque es de Él y por Él que funciona todo. Si alguien puede hacer algo, si alguien puede traer algo, pues se le da la gloria. Pero como nadie puede, solamente es Él, entonces Él recibe la gloria. Solamente de Dios y solamente de Dios son todas las cosas, por eso todas las cosas son para Él. Hermano, ¿qué haces tú aquí pensando que es tu vida? Es que es mi vida, ¿sí? Usted se dio la vida solito. No, usted solamente abrió los ojos y estaba en este mundo impío. Y también usted ni sabe cuándo lo va a cerrar y se va. El día que Dios quiera nos lleva. Esta mañana hablábamos de esa manera. No sé si alguien escuchó el mensaje, pero estábamos hablando de la muerte, que es la separación. Decíamos, prácticamente este cuerpo es como un cascarazón. Nosotros somos los que estamos dentro, metidos ahí. Y es sencillo. Dice que Dios tomó del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fuimos vivos. Somos vivos por el soplo de Dios. Nos creemos que valemos mucha cosa. Pero dice la Biblia, les quitas el hálito y dejan de ser. Hermano, si en este momentico el Señor, a uno aquí, Él quisiera quitarnos el hálito, quitarnos el espíritu, ahí caemos de una. Y nos tienen que enterrar en 2 o 3 días porque comenzamos a oler feo ya. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. Él merece toda la gloria. Así que a Él le plació elegirnos. Y una vez entiendo la elección, no me queda otra cosa que darle a Él la gloria. Y entonces termino con Efesios 3:20, y hoy salí cortico. Efesios 3:20. Note acá lo que dice. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Note acá, a Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús. Esos nosotros que dice aquí, obviamente está hablando de los que hemos sido elegidos. Elegidos para la salvación, elegidos para la santificación, elegidos para ser adoptados, elegidos para obedecer. Entonces, esos elegidos se llama la iglesia, deben darle gloria. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén.
¿A dónde es que espera Dios que se le dé la mayor gloria? En la iglesia. Léalo otra vez, versículo 21. A Él, a ese Dios que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a ese Dios, a Él, sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús. Es decir, es la iglesia la que debe darle la gloria al Señor. ¿Por qué la iglesia? Porque la iglesia son sus hijos, somos sus adoptados, porque se espera que la iglesia son los llamados a ser santos, porque se espera que la iglesia son los que le obedecen. ¿Por qué? Porque fueron elegidos para salvación. Entonces la iglesia debe vivir, y ahí dice, por todas las edades, siempre ha existido la iglesia entonces, por los siglos de los siglos, siempre existirá la iglesia en la eternidad también. ¿Y qué hará la iglesia? Le dará gloria al Señor. ¿Qué vamos a hacer en el cielo? ¿Quiere saber qué vamos a hacer? Vamos a darle la gloria al Señor. ¿No ha visto usted que los ángeles le dan la gloria? Cada vez que los ángeles, porque ellos están cada día, no sé si aprendiendo, pero por lo menos sé que están asombrados porque no conocen a Dios, y cada vez que conocen algo de Dios, ellos exclaman santo. Y en la eternidad no lo vamos a pasar en esas. Yo sé que usted conoce mucho la Biblia, yo sé que usted conoce teología, pero se espera que cuando venga a un culto, por lo menos haya algo que no conocías de Dios, de su palabra, que lo estás viendo. O que si lo conocías, no lo conocías en la manera que debía conocerlo. Como el mismo Pablo dice, pues si sabemos, no lo sabemos como debiéramos saberlo. Hermano, cada vez que yo escucho un pastor, ya sea por internet o presencial, como sea, yo aprendo algo. Y puede tocar un tema que yo lo puedo manejar, pero luego lo expresa y explica y nos habla de textos que yo no había visto. Y, uy, ¿qué pasó aquí? En la eternidad va a ser así. Por eso cada vez que aprendemos algo del Señor y le conocemos, le damos a Él la gloria. Hoy repasamos, espero que ustedes lo sabían, pero vimos la elección, el propósito de la elección. ¿Para qué nos eligió el Señor? Para que fuésemos salvos. Gloria a Dios. Démosle la gloria. ¿Para qué nos eligió? Para caminar en santidad. Entonces yo, cuando camino en santidad, le doy la gloria a Dios. ¿Para qué me eligió? Para ser adoptado. Él me adoptó como su hijo. Entonces yo le doy la gloria a Dios. ¿Y para qué me eligió? Para que yo le obedeciera. Cada vez que yo le obedezco, le doy la gloria a Dios. Y en quinto lugar, ya debo vivir entonces para darle a Él la gloria. Y se le da en la iglesia. Entonces, ese es el propósito, hermanos, de la elección. Dentro de 8 días voy a hablar las objeciones acerca de la predestinación, y si alcanzo, hablaré de la doble predestinación, hablando de los reprobados, pero es posiblemente que me queden 2 mensajes más de predestinación. Ya hablé de las objeciones y luego hablaré de los reprobados, porque me parece que es bueno ampliar ese tema también, aunque ya lo hemos visto, pero es bueno que lo ampliemos. Así que, si fuimos elegidos, hermanos, estamos en ese punto, Lordo Salutis. Dios nos conoció, previo conocimiento, ahora Dios nos eligió, pero esa elección implica, hermanos, salvación, santificación, adopción, obediencia, y que Él reciba toda la gloria. Amén. Oremos. Bendito Padre Celestial,